Estamos en el domingo 15 después de Pentecostés. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, si vivimos en espíritu, obremos conforme al espíritu. No codiciemos gloria vana, con mutuas rivalidades y envidias. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en algún delito, vosotros que sois espirituales, amonestadle con espíritu de blandura, considerando que tú también puedes ser tentado. Llevad los unos las cargas de los otros, y así cumpliréis plenamente la ley de Cristo. Porque si alguno piensa de sí que es algo, siendo como es nada, engáñase a él mismo. Examine cada uno sus obras, y así podrá gloriarse en solo sus méritos, sin compararse con los otros, pues cada cual llevará su propia carga. El que se instruye en la palabra de Dios asista con sus bienes en todo al que le enseña. No os engañéis, de Dios nadie se burla, pues lo que el hombre sembrase, eso cosechará. Y así, el que siembra en su carne, de la carne cosechará corrupción, mas el que siembra en el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos, pues, de bien obrar, que a su tiempo cosechemos si no desfallecemos. Por tanto, mientras tenemos tiempo, hagamos el bien a todos, mayormente a los hermanos en la fe. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo iba Jesús a una ciudad llamada Naim, e iban a él sus discípulos y gran muchedumbre. Cuando se acercó a la puerta de la ciudad, he aquí que sacaban a enterrar a un joven, hijo único de su madre, que era viuda, e iba ella con gran acompañamiento de la ciudad. Así que la vio el Señor, movido a compasión, le dijo: no llores. Y acercóse y tocó el ataúd, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, contigo hablo, levántate. Y al que estaba muerto se sentó y comenzó a hablar, y lo entregó a su madre. Quedaron todos atemorizados y engrandecían a Dios, diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Quería primero dar un pequeño avisos. Les pido por favor para las confesiones tratar de llegar un poquito antes, porque si las hacemos a última hora la misa comienza retrasada. Hacen un esfuercito de venir antes, más temprano. Y un detalle, aunque yo quisiera precisar que ahorita tal vez no es un tema directamente religioso, pero yo quisiera dar una advertencia, porque hoy se habla de las vacunas que están siendo promovidas. Yo les advierto que ninguna es fiable y yo no aconsejo a que tomen ninguna de ellas, porque hoy los personajes políticos de cualquier país que sea no son personas seguras en moralidad y no sabemos qué hay detrás de todo eso. Entonces yo les advierto que no aconsejo ningún tipo de vacuna, porque no sabemos los nexos que hay entre todas estas personas y es muy arriesgado hacer esto para nosotros y para nuestras familias. Es la advertencia que yo quería darles. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estamos en este domingo 15 después de Pentecostés y hemos oído el milagro que nuestro Señor hizo en Naim, favoreciendo a esta viuda la cual dio compasión a nuestro Señor, porque justamente era viuda y justamente era su hijo único que perdía
y que para una persona en esa situación pues era una situación mucho más difícil. Y nuestro Señor hizo este milagro movido en compasión al ver esta mujer que lloraba por su hijo único. Los padres ven en esta mujer a las oraciones de la Iglesia que hace por sus hijos pecadores, por los que en este mundo están lejos de Dios o que viven el pecado mortal, y que por las oraciones de la Santa Iglesia Dios concede la conversión de estas personas que están en la muerte espiritual, y Dios le concede que se salven o que se conviertan, que se justifiquen su alma con los sacramentos de la Santa Iglesia. Entonces esa oración de la Iglesia, ¿dónde está? Pues principalmente en la Santa Misa. Hay que ser conscientes que la oración de la Iglesia es la Santa Misa. Cuando se dice la misa, la Iglesia reza por nosotros. También la oración de la Iglesia oficial es el Santo Oficio Divino, que dicen los sacerdotes, el breviario que se dice, es la oración oficial de la Iglesia. ¿Qué diferencia hay entre la oración oficial de la Iglesia y nuestras oraciones personales? Pues que nuestras oraciones personales son hechas en nombre nuestro y nada más, ¿verdad? Tienen mucho valor y las podemos unir a las oraciones de la Iglesia, pero las oraciones de la Iglesia tienen mucho más valor porque son hechas por el mismo Cristo, porque Jesucristo es la cabeza de la Iglesia, y cuando el sacerdote dice la misa, es Jesucristo que dice la misa. Entonces es la oración de la Iglesia, una oración oficial de la Iglesia. Y cuando el sacerdote dice el breviario, es Jesucristo que reza realmente por medio del sacerdote. Es toda la Iglesia, la Santísima Virgen, toda la Iglesia está representada en la oración que es la oración pública de la Iglesia, ¿verdad? Por eso esta oración tiene mucho valor, mucha importancia. Y nuestras oraciones, como los fieles, como personas privadas, se puede decir, tienen valor porque en cierta manera nos unimos a la oración de la Iglesia. Debemos, por eso, cuando vamos a misa, cuando en otros tiempos se cantaba el oficio divino, por ejemplo la oración de vísperas era una costumbre. Los domingos se cantaba en las parroquias, en las iglesias, la oración de vísperas, que es una parte del oficio divino. Pues también eso es la oración de la Iglesia, que tiene mucho valor. Pero nuestras oraciones no tienen ese valor de oración oficial de la Iglesia, ¿verdad? Por eso cuando un sacerdote da, por ejemplo, también una bendición, por ejemplo, bendice el agua bendita o bendice un objeto sagrado, las bendiciones que están en el ritual, en el libro que se llama el ritual, también son oración de la Iglesia, tienen un valor especial, ¿verdad? O cuando el sacerdote da los sacramentos, también son la oración de la Iglesia. Así que tienen un valor especial porque es la Iglesia que reza por nosotros, ¿verdad? Por eso cuando se da el bautismo es una eficacia suprema, porque esa alma es santificada. No es tanto por los méritos del sacerdote, porque este sacerdote sea mejor que aquel, o que no lo sea, es porque la oración de la Iglesia tiene un valor en sí mismo. Entonces debemos tener conciencia de eso, ¿no? Hay cosas que el sacerdote solo puede hacer, que no tienen los fieles ese poder. Y hoy en la Iglesia conciliar ya no se hace claramente esa distinción, porque esa oración oficial depende del poder sacerdotal,
El sacerdote como sacerdote tiene poder de decir la misa, tiene poder de dar los sacramentos, tiene poder de dar los sacramentales, y ese poder no lo tienen los fieles. Los fieles, cuando se dice que bendicen la mesa, en realidad es una bendición, es invocativa, es decir, en realidad están pidiendo a Dios que Él bendiga los alimentos, pero los fieles como tal no pueden bendecir los alimentos. Pero si un sacerdote bendice los alimentos, él es en realidad el que los bendice. Ahí está la diferencia, ¿verdad? Entonces, hoy que no se quiere hacer diferencia entre el sacerdocio y los fieles, que es el concepto protestante, que todos son sacerdotes, que todos son iguales, que todos son democracia, entonces ya no quieren ver la diferencia que hay entre los actos que hace el sacerdote. Por eso ya los mismos fieles pueden hacer las lecturas en la misa, cosa que es típicamente sacerdotal, es una función sacerdotal. Los fieles hacen incluso pueden hablar en la iglesia como si fueran predicadores, o pueden dar la comunión. Es algo grave, ¿verdad? Eso en sí es una profanación, porque la hostia no la puede tocar nadie más que el sacerdote, pero hoy ya la gente ya no ven eso, ya no ven la diferencia entre el poder sacerdotal y el poder de los fieles. Los fieles tienen otra función dentro de la iglesia, ¿verdad? Y no depende de la santidad de fulanito, menganito, no, estos poderes están ligados al sacramento del orden. El sacerdote, porque es ordenado, aunque fuera un sacerdote pecador, pongamos, de todos modos sus sacramentos tienen el mismo valor, porque vienen de ese poder sacramental que él recibió el día de su ordenación. Entonces Dios hizo así a su iglesia. La iglesia es una sociedad jerárquica, y hay la iglesia también a nivel de la enseñanza una diferencia, ¿verdad? Normalmente la verdad se distribuye por jerarquía, y es la iglesia que tiene el poder de enseñar, el poder de explicar el evangelio, el poder, los ministros de Dios tienen una gracia de discernimiento para poder comprender y explicar la verdad divina, la verdad revelada. Los fieles no están tan abandonados, pero no digo que no entiendan nada, pero es que no tienen ese poder de enseñar. Así que si vemos la historia, todos los teólogos, todos los doctores de la iglesia eran prácticamente, todos eran sacerdotes, obispos. Entonces, ¿por qué es que es normal? Nuestro Señor ha dado esa gracia de enseñar a los ministros de Dios. Hay fieles que pueden ser muy cultos y conocer muy bien la doctrina católica, pero nunca tendrán la gracia de la enseñanza. Pueden, no digo que no entiendan nada, no digo que no son capaces de saber muchas cosas, pero de ahí a saber tener ese don de la enseñanza, pues son los pastores. Por eso son pastores. Vivimos una época en que todo está trastornado, y hoy que los mismos pastores están perdiendo el sentido de la fe, que han pervertido los principios de la fe, ellos mismos están desorientados. Y es un problema de que da mucho que pensar, porque ¿cómo podemos escuchar? ¿Debemos o no escuchar a los pastores que están desviados, que están ellos mismos desorientados por las nuevas ideas que han pervertido la fe, las nuevas ideas que han venido del Concilio Vaticano II? ¿Debemos escucharlos?
pues, ¿cuál es la respuesta? Pues, cuando un pastor abandona la ortodoxia, cuando abandona la verdad de la fe, él mismo ya pierde el sentido de la fe, y esos pastores no deben ser escuchados, no deben ser seguidos porque se han apartado de la fe. Ese es el criterio. Normalmente un pastor que profesa plenamente la fe católica debe ser escuchado normalmente. No es infalible, porque el que es infalible y solo en determinadas circunstancias, no en todos sus actos, es el Papa cuando hace una definición. Pero fuera de eso, tiene una asistencia muy especial que prácticamente hay que aceptar siempre lo que él dice. Pero cuando hay casos excepcionales también, que pueda hacer que un papa se aparte de la fe, y hay doctores de la Iglesia que hablan de ese tema, por ejemplo San Roberto Bellarmino. Es posible que pase excepcionalmente, no es la regla, pero habitualmente no es así. Históricamente vemos que generalmente los papas eran una garantía de ortodoxia en la fe, los obispos, los sacerdotes. Pero nosotros estamos viviendo una especie de paréntesis dentro de la historia de la Iglesia, en la cual un concilio vino a pervertir, a desorientar a todo el orbe cristiano, no solo a los fieles, no solo a los sacerdotes, incluso a los obispos, y lo cual es un misterio, pero nosotros estamos viviendo eso. En ese caso, como decía San Vicente de Lérins, el criterio de la fe es hay que ver la historia de la Iglesia. ¿Qué nos dice, verdad? ¿Qué es lo que se creyó siempre, en todo lugar y por todos? Ese sentido que se le da a la fe y que siempre se enseñó, que siempre se creyó y que todos lo creyeron desde el principio. Ese es el criterio de la fe, ¿verdad? No podemos cambiar. Cuando alguien se aparta de esa fe, tal como siempre fue creída por la Iglesia, quiere decir que hay un problema, que hay una crisis, hay una dificultad, y eso ha habido en la historia de la Iglesia varios momentos de situaciones peligrosas, ¿verdad? Por ejemplo, la crisis arriana, en el cual prácticamente todos los obispos aceptaron que Jesucristo no era Dios. Es una herejía terrible, pero fue esa crisis momentánea que después vino a ser Dios quiso que la Iglesia saliera de ese momento tan grave. Y ha habido momentos en que, por ejemplo, países enteros se han separado de la fe, ¿verdad? O concilios que fueron después condenados por la misma Iglesia. No eran concilios infalibles, eran concilios tal vez particulares, no estaban aprobados por el Papa, pero de todos modos hay concilios que han sido condenados por la Iglesia. Hay momentos en que ha habido, pero siempre el criterio de decir dónde está de la fe, dónde está la verdadera fe, fue de decir eso que dijo San Vicente de Lérins, que es lo que ha creído la Iglesia siempre, que es lo que la Iglesia ha creído en todo lugar y por todos en la historia. Eso es la verdadera fe, ¿verdad? Entonces la Iglesia guarda su unidad no solo en el tiempo presente, sino también en el pasado, y hay una unidad perfecta en la Iglesia. Entonces esa es la Iglesia que nos salva, a la que queremos pertenecer, y que cuando uno comienza a pervertir o a deformar los principios de la fe, pues uno se corta de la Iglesia, por decirlo así. Y ya la Iglesia no tiene ese influjo
porque se le pone un obstáculo, ¿verdad? Por ejemplo, una persona que va a confesarse y hace todo bien, pero no se quiere arrepentir de un solo pecado mortal, es suficiente, eso se llama un obstáculo a la gracia. Y entonces la gracia no pasa, y esa confesión, aunque se haya confesado, aunque sea un sacerdote verdadero, pues no pasa la gracia y no la recibe, ¿verdad? Así puede pasar, ¿verdad? O por ejemplo, en otros sacramentos, si uno pone una anomalía grave, puede pasar que esos sacramentos, aunque sean dados, pero hay un obstáculo que impide que esos sacramentos se reciban, ¿verdad? Entonces, es necesario que tengamos una fe completa, porque si yo pierdo la fe solo en una verdad de la fe y yo después voy a comulgar, esa comunión no me aprovecha, no recibo la gracia, no me hace bien, y además puede añadir un pecado, ciertamente un pecado grave, gravísimo. Y así es en todo, ¿verdad? Necesitamos tener el sentido de esa adhesión integral a toda la fe de la Iglesia Católica, como siempre fue creída. Y entonces nosotros recibiremos la acción de la Iglesia en nuestras almas. Esa es de gran importancia en una época en que el mundo se ha vuelto relativista y que todo es una cuestión de ser oportunos, digamos, no es la verdad que va en primer lugar, no es la justicia, no es el orden de las cosas, sino más bien la oportunidad, ¿verdad? Hay que estar bien con todos y se sacrifica siempre la verdad, se sacrifica la justicia, y eso ha dado dentro de la Iglesia también un relativismo completamente funesto, porque ya las almas no ven la necesidad de la importancia de la fe, la importancia de los principios de la fe. Ya las personas que se dicen, como antes se decía, este hombre es un hombre de principios, ¿verdad? Hoy ya no se concibe eso en este mundo moderno. Hoy todos deben ser tolerantes. Es una cosa muy horrible ese concepto, ¿no?, de la tolerancia, que se refiere a todo tipo de cosas. Está bien que yo sea tolerante, por ejemplo, con el débil, con las personas que necesitan ayuda. Yo puedo tener paciencia, ¿verdad? Eso se llama paciencia, tolerancia. Hay una cierta tolerancia que es cristiana, pero hoy la tolerancia se extiende a todo. Entonces, en las cosas que no debería ser, ¿verdad? Yo no puedo ser, si yo tengo una enfermedad, yo no voy a ser tolerante con estos microbios o con esta enfermedad. Yo voy a tomar la medicina para curarme totalmente, 100%. Yo no voy a ser tolerante. Bueno, es el mismo concepto, ¿verdad? En otras cosas, que la verdad hay que tomarla como es. No voy a decir, es que yo por estar bien con fulanito voy a aceptar, a considerar como un derecho que él diga barbaridades. Entonces eso es la tolerancia ecuménica, la tolerancia liberal, que en realidad esta tolerancia dentro de la Iglesia viene del concepto liberal de la Revolución Francesa. Es la misma cosa, pero dicha con términos más religiosos, que finalmente es la introducción en la Iglesia de los conceptos de la libertad, de concepto de libertad de la Revolución Francesa, ¿verdad? Todos tienen derecho a pensar lo que quieran y a expresarlo cuanto quieran, y libertad de todo concepto religioso como si fuera un derecho real.
Y no, porque eso es absurdo, ¿verdad? No se puede, uno puede tener paciencia con el que yerra porque no entiende o porque todavía no entiende, entonces podemos tener paciencia. Esa es una tolerancia que puede ser correcta, porque hay personas que están en un proceso de conversión. Entonces yo no le voy a imponer a él de golpe todo porque no lo entiende, porque no es capaz, pero mientras él entiende, mientras él se está convirtiendo, yo puedo tener paciencia, puedo tener una cierta tolerancia que es buena, ¿verdad? Pero no es que yo diga, es que fulanito tiene derecho a pensar eso, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que él tiene necesidad tal vez de paciencia de nuestra parte, y eso es algo bueno, porque nosotros somos hombres y necesitamos tiempo a veces para comprender bien algo, ¿verdad? Entonces esa tolerancia cristiana siempre existió, ¿verdad? En la iglesia. Pero cuando alguien a sabiendas está negando algo, entonces no podemos ser tolerantes. Debemos decir la verdad, ¿verdad? O por ejemplo, el Estado que sorprende a una persona haciendo la policía que representa al Estado sorprende a un delincuente que hace un crimen. Entonces, pues ese crimen se castiga, ese crimen hay que impedirlo por las buenas o por las malas, porque es un crimen. No se puede tolerar, no se puede decir si eso debe ser, es lo normal, ¿verdad? Y así también en la iglesia, cuando había personas que empezaban a negar la verdad revelada, pues había un procedimiento. La iglesia tenía tribunales y la iglesia prohibía o castigaba, ¿verdad? Esos abusos. Y es de todos el más grave, ¿verdad? El más grave de todos los abusos es la falsificación de la verdad. Cuando le presentan a uno un error y le dicen, esto es la verdad, esto es lo justo, entonces eso hace mucho más daño que cuando se falsifica la moneda, porque cuando se falsifica la moneda, pues eso puede hacer un daño temporal, mientras que cuando se falsifica la verdad, eso puede hacer un daño eterno, y primero que ofende a Dios y después hace mucho daño a las almas, ¿verdad? Es una falsificación de decir cosas sobre nuestra fe, dándoles otro sentido liberal, dándoles un sentido modernista. Eso es de los crímenes más grandes que hay, porque hace que un alma se pierda. Yo puedo hacerle un daño a una persona en esta vida, que pierda dinero, que pierda su salud, pero cuando una persona se pierde por la eternidad, es gravísimo. Entonces la perversión de la fe es un crimen muy grande, que hoy la gente ya no lo entiende. Hoy ya no ven la gravedad de que alguien diga una herejía, por ejemplo. No les parece tan grave. Dicen, pues fulanito piensa esto, es un poco original, pero allá él que piense lo que quiera, ¿verdad? Así se habla hoy. Ese relativismo que ha pasado por todos lados, y que nosotros de alguna manera podemos estar contagiados, porque yo conozco muchos tradicionalistas que son algunos de familias que siempre fueron muy católicas y que tienen un espíritu más sano, porque tienen bases de una vida cristiana que ha sido vivida por mucho tiempo. Pero hay unos tradicionalistas que son personas que se han convertido recientemente y que están todavía contaminados por esa mentalidad liberal, esa mentalidad democrática, esa mentalidad racionalista, naturalista que hay hoy en todos lados. Entonces vienen en la tradición y tal vez sin darse cuenta hasta cierto punto, están contaminados de eso y quieren imponer su manera de ver, incluso a los sacerdotes.
Yo he visto personas que dicen, no, padre, hay que hacer esto así porque es como democracia, ¿no? Hay que hacer, entonces están contaminados. Por eso las personas que se convierten deben tener una cierta humildad, porque no basta que uno acepte los principios generales de la fe, decir, bueno, yo creo en Dios, yo creo en la tradición, y en la tradición de la iglesia, está bien, excelente, pero no es suficiente. Hay todavía una serie de actitudes, de conceptos que hay que purificar. Y cuando esas personas entran en una actitud de arrogancia y de querer creer que ya saben todo, no, hay que tener paciencia, hay que purificarse de toda esa mentalidad naturalista que traen cargando todavía. Esa conversión todavía no es plena, todavía no es total. Se necesita una cierta humildad. Entonces hay unas personas que tienen mucho espíritu de mundo y piensan que saben todo, que quieren opinar sobre cosas que no entienden. Entonces se necesita mucha humildad y tiempo para purificarse, ¿verdad? Cuando se habla de conversión, se habla generalmente de la primera conversión, pero hay una segunda conversión y una tercera conversión. La primera conversión es cuando una persona vive en el pecado o no tiene la fe y se convierte, así como San Pablo, ¿verdad? Se convirtió, se cayó del caballo y se convirtió, Dios lo convirtió, es una grande gracia, ¿verdad? Pero esa es la primera conversión. Después está la conversión que consiste en arrancar toda la mala hierba que puede haber en un alma. Esa mala hierba puede ser un trabajo paciente de muchos años. Bueno, entonces hay que tener esa humildad de reconocer que hay pues tales hábitos, yo tengo tales costumbres, yo tengo tales y conceptos que todavía no los he corregido bien y todavía me falta. Se necesita tiempo, es una segunda conversión. Muchos estamos todavía en eso, ¿verdad? Nosotros hemos vivido en este mundo liberal, naturalista, y tenemos conceptos naturalistas. Si queremos juzgar de la fe de una manera naturalista, de una manera racionalista, conceptos democráticos, no, la iglesia no es democrática. Y quieren dirigir al sacerdote y no ven que la iglesia es jerárquica. Eso no pasa. Es muy bueno que haya comunicación entre los sacerdotes y los fieles se comuniquen y digan al sacerdote sus dudas, sus dificultades, incluso sus sugerencias. Con todo respeto se pueden hacer, ¿cómo no? Pero cuando se ponen en un plan de mandar o de dirigir, o incluso los liberales tienen un concepto del sacerdote que es desviada, porque para ellos el sacerdote es un personaje como un animador social, es una persona que es para ellos una persona sentimental y no es intelectual, y no es verdad. Nuestra religión es ante todo intelectual, ¿verdad? Entonces creen que el sacerdote debe adaptarse al concepto que ellos tienen, que ellos aprendieron en el mundo y que tiene el mundo del sacerdote, que es un concepto naturalista, activista, y el sacerdote no es eso. Entonces hay que tener esa humildad. Hay personas que viven en el mundo, que se visten de una cierta manera, que les gusta esa arrogancia que se siente en los medios mundanos, que creen saber todo y no lo saben, y creen que ya van a impresionar al sacerdote porque tienen un bonito coche o que son personas que se dan importancia, ¿verdad? Entonces esos conceptos están mal. Por eso necesitamos una cierta humildad y conocer mejor nuestra religión, tal vez con libros que nos instruyan y que nos hagan comprender qué es esa segunda conversión, ¿verdad? Hay libros
ascética cristiana. San Alfonso de Ligorio escribió muchos. Es un autor que ayuda mucho a esa ascética de la segunda conversión, ¿verdad? Todos tenemos nuestros defectitos, nuestros problemas, pues hay que corregirse. En eso consiste la segunda conversión. Y después está la tercera conversión, que es que una persona que pasa de un estado, pues de ser un buen católico, a realmente amar a Dios de una manera más santa. Y esa conversión pasa en muy pocas personas, porque generalmente los católicos se conforman con una vida mediocre y creen, y es el concepto liberal, creen que para ser católico basta a que los niños hagan su comunión a una cierta edad. No les interesa tanto la formación, no les interesa tanto que los niños hagan su catecismo, no les interesa tener una vida, por ejemplo, de comunión frecuente, de vivir siempre en estado de gracia. Para ellos no, es que es normal tener una vida mediocre cristiana, pero a veces ni el segundo grado de conversión es correcto en ellos. Pero ya pasar a una conversión como tenemos en las vidas de los santos, por ejemplo Santa Teresa de Ávila, que tuvo a un momento dado una conversión. Ella era católica, era cristiana, yo pienso, era una buena cristiana, pero pasó de unas virtudes mediocres a una actitud heroica, de unas virtudes más o menos conscientes a unas virtudes realmente conscientes, a una vida santa, porque todos estamos llamados a la santidad. Entonces cuando se toma en serio realmente nuestra vida cristiana y se vive una vida de intimidad con Dios, se puede decir que es la tercera conversión. ¿Y quiénes llegan ahí? Pues hoy muchos no saben ni qué es eso y no les interesa. No les interesa. Se conforman con decir algunas oraciones y piensan que es suficiente, pero eso no tienen intimidad con Dios todavía, no tienen vida de oración. Dicen sus oraciones como cacatúas, repetitivas, pero ni siquiera piensan bien en lo que dicen. No hay una intimidad con Dios. El que reza con gusto, con placer, ese ya comienza a tener intimidad con Dios. ¿Acaso nuestras oraciones son un peso y y es lo mínimo es lo que hacen, ¿verdad? Con trabajos dicen sus oraciones de la mañana y de la noche, con trabajos dicen su rosario, pero no es suficiente para tener una vida de cristiana más íntima. Se necesita más que eso, ¿verdad? Hay personas que dicen, ya dije mi rosario hoy, y se pasan todo el día perdiendo el tiempo, y no se les ocurre que se puede decir un segundo rosario, que se puede decir un tercer rosario, que se puede rezar otras oraciones. Bueno, primero el rosario, hay que asegurar, claro que sí, hay que asegurar primero nuestro rosario. Y entonces ya podemos hacer otra cosa, ¿no? Pero bueno, ¿y cómo lo dicen? Hay una muy mala costumbre en México, desgraciadamente, ya desde mucho tiempo antes, de que se dice el rosario muy rápido, que no se tiene el tiempo ni de pensar en lo que se está diciendo. ¿Cómo se puede hacer una oración bien hecha cuando se dice de una manera realmente veloz? No, estamos hablando con Dios, hay que tratar de decir, a veces uno no es que diga el rosario lentamente, pero decirlo de manera que uno entienda, se pueda entender lo que uno dice. Y eso es una oración bien dicha, ¿verdad? Entonces hay personas que rezan con tal rapidez que no ha todavía terminado uno de decir la primera parte del Ave María, que el otro ya comenzó, casi encima de él, dice ya está respondiendo. O sea, es una cosa que no puede ser, ¿verdad? No se presta a la atención debida a lo que uno está diciendo, ¿verdad? Entonces eso es irrespetuoso.
Entonces debemos tratar de comprender un poquito mejor la que es la conversión, la verdadera conversión. Entonces podemos decir que todos los días nos convertimos porque cambiamos nuestras disposiciones a un estado mejor, y ahí es una conversión. Cada día que nosotros mejoramos nuestras virtudes, cada día que nosotros desenraizamos un poquito mejor nuestros vicios, todos tenemos, pero que haya personas que toda su vida son los mismos, que toda su vida tienen los mismos problemas, los mismos defectos. No es concebible algo así en la vida cristiana, pero para muchos sí lo es, ¿verdad? Y consideran que sí, yo con que el día de mi muerte me confiese, eso es lo único que dicen, y pasan su vida perdiendo el tiempo. Tenemos una sola vida y una eternidad que nos espera. Todo lo que hacemos en esta vida es importante, y muy importante. Entonces, ¿cómo es posible que haya personas que tengan ese sentido de perder el tiempo todo el día, todos los meses, todos los años, y no ven la importancia de acercarse a Dios, y son católicos, ¿verdad? Ese concepto de que basta una vida mediocre en la vida cristiana es lo que ha destruido el catolicismo, es lo que ha hecho que los enemigos de la fe han podido hacer el tanto daño a la Iglesia, porque los católicos siempre muchos católicos, la gran mayoría, se han conformado con la primera conversión, y viven en esa situación indefinidamente, y no les inquieta, no les molesta, no se ponen la mínima inquietud por decir, es que esto es posible, ¿verdad? Pero sí se ve que la preocupación creciente por el bienestar material, por el bienestar temporal, cómo se preocupan hoy la gente de tener más dinero, tener más comodidades. No puede, ya lo que es accesorio se ha vuelto necesario, indispensable, esencial, ¿verdad? Cuando en otros tiempos eran cosas que eran consideradas un lujo, hoy y ya hay gente que no puede concebir vivir sin eso, y que si se los priva es que hacen un escándalo, porque no pueden concebir, han falseado toda su vida, porque lo que no es importante se ha vuelto necesario, y lo que es necesario se ha vuelto accidental. Si uno les dice, digan su rosario, sí padre, sí, pero vamos a ver, pero es que en realidad no lo van a decir, porque el padre está exagerando, y eso es algo accidental. Entonces ya no ve la importancia, ¿verdad? Todo está falseado, los conceptos de la vida están falseados. Entonces, que hagan lectura, que hagan penitencia. No, es que eso son cosas del Padre, es que el Padre tiene una deformación profesional. Eso es de una manera que mucha gente se justifica, ¿verdad? Diciendo, no, es que el Padre exagera. Es que es normal, es el Padre, Él lo dice. No, es que no, es real, ¿verdad? Entonces, tengamos presente que todo lo que no se purifica en esta vida, aquellos que se salvan, porque yo no digo que van a salvarse todos, aquellos que se salvan lo tendrán que pagar y purificar en el purgatorio, y el purgatorio es dolorosísimo, no se compara. Un instante de purgatorio es más doloroso que toda una vida de sufrimiento, así que vale la pena ahorita hacer economías sobre el purgatorio, ¿verdad? Es el concepto de expiación, el concepto de penitencia, el concepto de conversión. Pero también, como Jesús decía, no me acuerdo no sé si es una epístola, que la caridad cubre una multitud de pecados. Por eso las personas débiles, las personas que no tienen tiempo de hacer mucha penitencia, también hagan muchos actos de amor. Los actos de amor cubren una multitud de pecados. Es una manera de expiación también. Y es más fácil
hagamos actos de amor. ¿Cuándo se hacen actos de amor? Pues cuando rezamos bien. Hay oraciones específicamente que son para hacer actos de amor. Hay oraciones muy bellas. Digamos eso. Hagamos bien la comunión. Nuestra comunión es un acto de amor. El mejor, el más bello. Estamos tocando a Dios porque lo recibimos en la Eucaristía. ¿Y acaso nos inquietamos por hacer una buena acción de gracias? Porque es donde se saca el fruto de la comunión. Entonces, si una persona comulga y apenas se acaba la misa y se va porque tiene que ir a hacer cualquier cosa, no piensa ni siquiera que todavía trae la Eucaristía en su corazón. Es una ingratitud, es una falta de educación. Cuando yo tengo una persona que invito a mi casa y cuando entra esta persona no le hago caso y la dejo ahí, es un acto de mala educación, es una falta de atención muy grave. Pues si Jesucristo viene a nuestro corazón y después me olvido de Él y todavía nuestro Señor se queda un rato, porque mientras las especies no se corrompen, puede ser un cuarto de hora, puede ser más, y nosotros ya no pensamos en Él. Y es justamente cuando Él está ahí, está en nuestro corazón, que es el momento oportuno para hacer actos de amor, para decirle gracias, para pedir, para hacer actos de expiación. Es el momento preciso, pero no lo ven. O sea, eso es falta de fe. Y es tan común hoy en los católicos. Yo tenía, cuando estaba en otros lugares, yo he tenido casos de personas que apenas todavía no se acababa la misa y ya estaban corriendo, ¿verdad? Saliendo, como si la misa les pesara, como si la misa fuera un peso, estar ahí, un simple compromiso que había que cumplir, una formalidad, y que había escaparse apenas se acaba. Es un muy mal ejemplo de esos católicos. Por eso yo actualmente en mis misas yo pido, por ejemplo, después de misa que se lean algunas oraciones para evitar eso, evitar esa distracción y hacer una buena acción de gracias. Pero tal vez estas oraciones no son suficientes porque la Eucaristía todavía permanece con nosotros un buen momento. Así que está bien, podemos hablar con las personas, pero tratemos de ser más moderados y permanecer en presencia de Dios. Entonces, pues pidámosle a Dios que este mundo que anda tan mal, pero ¿por qué anda tan mal? Porque no han aceptado la medicina que Jesucristo nos vino a traer por medio de la Iglesia. No, Dios no quiere salvar el mundo por otro medio. Él lo quiso hacer por la Iglesia, y que no hay otro posible. Para que un alma se salve, para que un alma se santifique, tiene que ser por la Iglesia. Los protestantes decían o dicen, ¿qué necesidad yo tengo de decirle mis pecados a un hombre cuando yo se los puedo decir a Dios directamente? Eso parece lógico, ¿no? Pero Dios no lo quiso, Jesucristo no lo quiso así. Es la voluntad de Dios. Dios lo quiso que sea por la Iglesia. ¿Por qué? Porque el pecado de Adán fue un acto de soberbia, de independencia de Dios. Pero ahora Dios, para humillar al hombre, dice, pues sí, tú cuando podías hacerlo directamente conmigo, no lo quisiste hacer, ahora yo, para que vengas a mí, tienes que pasar por hombres, para que aprendas a someterte. Es un castigo. Entonces así que los sacerdotes, tengo que decir mis pecados a un hombre para que Dios me perdone. Tengo que obedecer a un hombre para ir al cielo. Tengo que aceptar las leyes de la Iglesia para salvarme. Es un acto de humillación que Dios nos pide, pero es un acto de humillación saludable que nos hace bien. Pero no hay otra vía, no hay otro camino, no hay otra posibilidad. Entonces, de ahí la necesidad de la Iglesia. Pero hoy la gente ha perdido esa noción. Mucha gente ya no siente la necesidad de la Iglesia. La Iglesia es una
institución que ya la gente la ve como innecesaria, como que no es necesaria para este mundo, ¿verdad? Entonces, cuidado con eso, ¿verdad? Que necesitamos, y hay que volver a la iglesia como debe ser la iglesia, porque es la iglesia, si respeta la constitución que Jesucristo hizo de su iglesia, entonces la iglesia funciona como debe ser. Pero si en la iglesia se hace las cosas al revés, entonces ya la iglesia no nos sirve, porque si me cambian la misa y hacen una misa semi-protestante, esa misa ya no me va a santificar, esa misa va a ser para mí un obstáculo para mi salvación. Se está pervirtiendo la misma estructura de la iglesia para volverla estéril. Por eso la iglesia conciliar no es el medio adecuado para salvarnos. Es una secta que está ahí, que se ha posesionado de los puestos de la verdadera iglesia y está ahí eclipsando la verdadera iglesia. Y eso es lo que hay que entender, y que muchos católicos no lo entienden. Creen que la iglesia conciliar es la iglesia católica, pero no, la iglesia conciliar es algo nuevo, es algo que es sobreañadido y que está eclipsando la verdadera iglesia. Entonces, esa iglesia conciliar, hay gente que dice, es que si yo no obedezco a la iglesia conciliar, yo no soy católico, yo estoy fuera de la iglesia. Es un complejo que es falso, porque la iglesia conciliar está usurpando los puestos de la iglesia católica. Entonces hay que volver a la verdadera iglesia. Eso es lo que nos salvará. O esos tradicionalistas, como hoy en la Fraternidad San Pío X, creen que la iglesia visible, hay que estar en la iglesia visible, pero es que el Papa es la iglesia visible, entonces hay que estarlo, hay que obedecerlo, hay que estar bajo sus órdenes. Es un error. La iglesia visible es ante todo ahí donde se profesa la verdadera fe. Nosotros somos la iglesia visible. Y ahí lo que queda en la iglesia actual es una especie de, ha sido despojada, la iglesia ha sido muy humillada, pero solo queda esa estructura de la jerarquía, pero que está usurpada por el modernismo, por la iglesia conciliar. No podemos someternos a ellos porque ahorita no se puede. Y ese es el concepto que hay que tener hoy para no dejarse arrastrar por este río de errores y de herejías. Pero hace poco tuve una comunicación con un feligrés de Colima y me dice que hay un sacerdote de la fraternidad que va a verlos y que les dice ahora que el Papa Francisco, haciendo elogio del Papa Francisco, un sacerdote de la fraternidad. La fraternidad está cambiando. Yo no digo que todos los sacerdotes de la fraternidad son así, pero antes eso nunca se veía. Cuando yo, hace muchos años, en la fraternidad yo no veía eso, a ese punto, ¿no? ¿Por qué hoy sí se ve eso? Entonces están desorientando a los fieles, los sacerdotes se están desorientando cada vez más, y esos casos de sacerdotes que dicen esas barbaridades se va a multiplicar, y se está multiplicando, como el padre Bourmeau, que era un sacerdote que escribió un libro muy bueno que se llama 100 años de modernismo. Yo lo conocí muy bien en el seminario, un buen sacerdote. Pues ya ahora, yo estuve recientemente en Estados Unidos, en Dallas, y unas personas de ahí me dijeron que ese sacerdote ahora ya difunde libros del concilio, cuando él había escrito un libro contra el concilio y contra el modernismo, muy buen libro. Pues ese sacerdote ya cambió, se está haciendo modernista. Él que había criticado al modernismo y que hizo un muy buen libro para explicar por qué el modernismo está mal, pues él mismo ya anda difundiendo cosas sobre el concilio en su capilla que está en Dallas. Es incomprensible, ¿verdad? Pero eso pasa
cuando uno comienza a tomar actitudes equívocas respecto al enemigo, respecto a aquellos que nos quieren quitar la fe. Entonces, por eso vamos a ser claros, nuestra posición debe ser clara con la Roma modernista, no queremos pactizar, no debemos pactizar con ella. Y para que conservemos la fe y conservemos los conceptos de la fe de la Iglesia tal cual Jesucristo la hizo. Es la manera que nos podemos salvar, es la manera que la Iglesia nos puede hacer bien si respetamos los sacramentos como Jesús los hizo, como la Iglesia siempre los practicó, la verdad como Jesús la enseñó y como la Iglesia siempre la explicó. Esa es la tradición. Pero si nos quieren cambiar nuestra religión, nos la están cambiando a la gente desprevenida, a la gente que no quiere leer, que no quiere informarse, que no le interesa conocer lo que pasa y nomás se quejan, pero no van a ver qué pasa, por qué está pasando esto en la iglesia, a ver qué solución hay que encontrar. Y así se la han llevado hasta llegar a ser verdaderos modernistas. Muchos fieles ya tienen una mentalidad protestante porque nunca se interesaron en decir, bueno, ¿por qué pasó esto malo en la parroquia? Hay un problema en la iglesia hoy. Nadie se hizo esa pregunta. Y si hay un problema, yo voy a investigar, voy a informarme. Es lo normal, ¿verdad? Es lo normal que deberían haber hecho todos los católicos, pero toda esta apatía, toda esta negligencia que ha habido ha llevado a la situación que vivimos hoy, tan grave, y todos se han dormido y cada vez peor, ¿verdad? Esto sigue siendo peor y nadie sabe y nadie interesa y todos esperan que todo se arregle solo y no, Dios nos pide interesarnos también. Entonces pidámosle a nuestro Señor y a Nuestra Señora. También podemos ver estas lágrimas de esta viuda por su hijo que murió. Podemos ver también las lágrimas de Nuestra Señora, porque en la iglesia Jesucristo es la cabeza, pero después de Jesucristo es María, mediadora de todas las gracias. Ella en la iglesia es una parte esencial dentro de la iglesia, la Virgen María. Y también se puede decir que por sus oraciones, por sus lágrimas, pues nosotros nos hemos convertido, nos hemos salvado gracias a ella. Pero ella no es otra cosa fuera de la iglesia, no, ella es también una parte principalísima de la iglesia. Hay quienes, los santos, que la comparan al cuello, ¿verdad? Por ejemplo, Jesucristo es la cabeza, la Virgen es el cuello y todo pasa por el cuello para el cuerpo. Entonces comparan a la Virgen al cuello. Sin la Virgen no nos podemos salvar. Sin la Virgen no hay cielo. Sin la Virgen no hay gracia. Así que a Nuestra Señora pidámosle que rece por nosotros y que nos dé fortaleza y un poquito de reflexión, porque si uno no reflexiona, uno nunca encuentra soluciones. Y eso es lo que falta a muchos católicos, que se conforman con rezar. Está bien rezar, pero hay que también usar nuestra inteligencia para servir a Dios. Eso forma parte también de la vida cristiana y no puede haber un proceso de conversión más perfecto si nosotros no usamos nuestra razón, nuestra inteligencia. Así que vamos a ser siempre católicos mediocres, no llegaremos a la segunda conversión y mucho menos a la tercera. Así que pedimos hoy a Nuestra Señora que suscite en la iglesia, en el mundo, almas fieles a la gracia. Ave María Purísima, sin pecado. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.